El olor a caoba centenaria y a sudor llenaba mi taller. Con 58 años, cada día bajo el sol de Coral Gables se sentía más pesado, pero el trabajo era mi ancla. Estaba lijando el marco de una puerta de 1920, una pieza que mi difunta esposa, Elena, adoraba. La lija se deslizaba sobre la veta oscura, un movimiento rítmico que había perfeccionado durante 4 décadas. Mi rodilla mala protestó, un dolor agudo que me recordó mi edad y el hecho de que mi hijo, Julián, llevaba 3 horas de retraso. Se suponía que debía ayudarme. Me detuve, apoyando mi peso en la pierna buena. Estará ocupado, me dije, una excusa que se había vuelto demasiado familiar. Cerrando un gran negocio, sinergias del mercado, o alguna otra de sus frases llamativas. Apreté el mango de mi formón, una extensión de mi propia mano, y volví a concentrarme en la madera, ignorando la falta de respeto. Mi lealtad a la sangre, a mi único hijo, era una viga podrida en la estructura de mi vida. Presioné con demasiada fuerza, la mente distraída por la decepción. El formón resbaló, un dolor punzante y caliente floreció en mi pulgar. La sangre brotó, roja y brillante, manchando la madera impecable. Mientras envolvía la herida con un trapo, mis ojos se posaron en una extraña grieta nueva en el yeso, justo al lado del arco de carga del salón. No estaba allí ayer. Limpiaba la sangre del pulgar en el fregadero de la cocina, cuando la puerta principal se abrió. Julián y Camila entraron, no con el aire de alguien que viene a ayudar, sino como si estuvieran inspeccionando una propiedad para la venta. Él, con 30 años, llevaba un traje barato que intentaba parecer caro. Ella, con 29, tenía una mirada fría y calculadora que recorrió la encimera de mármol como si estuviera tasando su valor de reventa. Olían a café expreso de máquina de lujo. Papá, lo siento, el mercado está que arde. Tuvimos una reunión sobre una posible recalificación que no podíamos perder, dijo Julián, con su habitual torrente de palabras vacías. Yo señalé mi pulgar vendado. ¿3 horas ardiendo? Él ni siquiera miró la herida. Su atención ya estaba en otra parte. Camila, sin embargo, se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mateo, esperamos no haberle hecho esperar demasiado. Ignoré su falsa cortesía. Julián, hay una grieta nueva en el arco del salón. Necesito que le eches un vistazo. Julián tartamudeó. Una rara ruptura en su fachada de confianza. Sus ojos se desviaron nerviosamente hacia Camila. Ella intervino sin perder el ritmo, su voz suave como el veneno. Oh, eso es solo el asentamiento natural, Mateo. Con la humedad reciente, es completamente normal en una casa tan clásica. Su control de la situación fue tan sutil como absoluto. Sentí una desconexión extraña y perturbadora, como si de repente fuera un inquilino en mi propia casa, y mi hijo, un extraño que seguía las órdenes de ella. Camila dejó su bolso de diseñador sobre la mesa de la cocina, abrió la cremallera y sacó un pastillero de plástico de alta gama, con los días de la semana impresos en letras elegantes. Te compré algo, Mateo dijo, su tono lleno de una empatía fabricada. Son unos suplementos cognitivos de primera calidad, para ayudar con la niebla mental por el duelo. Sé lo duro que ha sido desde lo de Elena. Mi mente, la herramienta más precisa que poseo, se sintió insultada. Mi mente está perfectamente afilada, Camila. No necesito suplementos. Julián puso una mano en mi hombro. Su toque ahora se sentía calculado. Papá, por favor. Mamá querría que cuidaras tu salud. Hazlo por ella. Usar a Elena en mi contra fue un golpe bajo y efectivo. El deseo de mantener la paz, de creer en la buena voluntad de mi hijo, me desarmó. Mi lealtad ciega me hizo ceder. Suspiré, derrotado. Está bien. Camila abrió el compartimento del lunes y me entregó una gran cápsula de color naranja. La tragué de mala gana bajo sus miradas atentas, sintiendo cómo se deslizaba por mi garganta. Julián relajó visiblemente los hombros, un gesto de alivio que me pareció extraño. Camila sonrió, una sonrisa escalofriantemente perfecta. Mientras el agua se llevaba la cápsula, un regusto amargo y químico permaneció en mi boca. No se parecía a ningún suplemento natural que hubiera tomado en mi vida. A la mañana siguiente, me sentí como si una pesada niebla se hubiera asentado dentro de mi cráneo. Fui a mi estudio para revisar los planos originales de la propiedad, los de 1924, para calcular la distribución de la carga sobre el arco agrietado. Era un trabajo que podía hacer con los ojos cerrados, pero hoy,
Las líneas precisas de tinta sobre el papel amarillento se movían y se desenfocaban. Las cifras, que antes eran tan claras como el acero, se volvían incomprensibles. El letargo era abrumador, un peso físico que me aplastaba contra la silla. Me levanté, me preparé un café negro y me eché agua fría en la cara, luchando por mantener mi estándar profesional. Intenté volver a los planos, cogiendo mi pesado compás de latón, una herramienta que había heredado de mi propio padre. Pero mis manos temblaban con una violencia que no podía controlar. El compás se me escapó de los dedos y cayó con un estrépito metálico, rompiendo el cristal de mi mesa de dibujo. El sonido del vidrio al hacerse añicos resonó en el silencio de la casa. Me derrumbé en mi sillón de cuero, el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, un terror genuino se apoderó de mí. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el dolor por Elena me estaba destrozando la mente a mis 58 años? Esa tarde, me obligué a ponerme de pie. La niebla mental persistía, pero mi instinto de artesano era más fuerte. Tenía que saber la verdad sobre esa grieta. Fui al salón armado con mis herramientas, una lupa de especialista y un medidor de humedad digital. La excusa de Camila sobre la humedad no cuadraba. Las lecturas del medidor lo confirmaron. El yeso estaba completamente seco. La fractura por tensión era irregular, violenta. No era el patrón de una casa que se asienta lentamente. Subí a una escalera de mano, mi rodilla protestando a cada paso. Con mucho cuidado, usé la punta de un cincel pequeño para desprender un trozo de la superficie del yeso, lo suficiente para revelar lo que había debajo. Y entonces lo vi, marcas de sierra frescas y nítidas en la viga original de pino tea. La madera, dura como el hierro después de un siglo, había sido cortada deliberadamente. Alguien había comprometido intencionadamente la integridad estructural de mi hogar. No era el paso del tiempo, era un sabotaje mecánico y deliberado. Un escalofrío recorrió mi espalda, despejando la niebla de mi mente con una ráfaga de adrenalina helada. Llamé a Julián al salón esa noche. Mi voz era firme, desprovista de la debilidad que había sentido por la mañana. Señalé las marcas de sierra expuestas en la viga. Explícame esto, Julián. Él no miró la viga. En lugar de eso, me miró a mí, sus ojos llenos de una lástima manufacturada que me revolvió el estómago. Hablaba despacio, en un tono condescendiente, como si se dirigiera a un niño confundido. Papá, hiciste eso tú mismo la semana pasada. Tuviste un episodio, un poco maníaco por el duelo. Estabas diciendo cosas sobre reforzar la casa. Simplemente no lo recuerdas. Sus palabras estaban diseñadas para hacerme dudar de mi propia realidad. Pero había un hecho que no podían manipular. Conozco mi propio trabajo, respondí, mi voz cortante como el cristal. Jamás usaría una sierra recíproca moderna en una viga histórica de pino tea. Es una profanación. La confrontación murió en ese instante. Dejé de discutir. Vi la verdad no en sus palabras, sino en su método. No estaba tratando de convencerme. Estaba construyendo una narrativa, ladrillo a ladrillo, para declararme loco. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo en medio del salón. El padre que buscaba una explicación había desaparecido. En su lugar, el tasador analizaba fríamente a un mentiroso. A las 2 de la madrugada, me desperté con la garganta seca y el corazón acelerado. La pastilla de la noche, la que Camila me había dejado en la mesilla, seguía intacta. Un instinto de supervivencia me había impedido tomarla. En el profundo silencio de la casa, escuché un murmullo, voces débiles y apagadas. El sonido viajaba a través de los viejos conductos de ventilación de hierro fundido. Un truco acústico de la propiedad que descubrí hace décadas, mientras hacía reparaciones. Me deslicé fuera de la cama, mis pies descalzos sin hacer ruido sobre el suelo de madera. Me moví sigilosamente por el pasillo oscuro, evitando las tablas del suelo que sabía que crujían. Me arrodillé y pegué la oreja a la rejilla de ventilación de latón del pasillo. Las voces se hicieron más claras. Era Camila, en el patio exterior, hablando por teléfono. Su tono no era suave ahora, era agresivo y afilado, lleno de una jerga que reconocí vagamente. Hablaba de una venta de activos tóxicos y de plazos de fideicomiso. Y entonces, escuché la frase que lo cambió todo, clara como una campana en la noche silenciosa. No te preocupes, dijo ella al teléfono. El informe de daños estructurales ya ha sido falsificado con éxito. Lo firmará sin hacer preguntas. Me moví hacia la ventana de la cocina, que daba al patio.
Mirando a través de las persianas de madera, vi a Camila junto a la piscina, bañada por la luz de la luna. Terminó la llamada y, para mi absoluto horror, sacó de su bolsillo el frasco de vitaminas de color naranja. Lo abrió, pero en lugar de tomar una, vació todo el contenido, el polvo de las cápsulas originales, en la tierra de una maceta. Luego, sacó una pequeña bolsa de plástico de su bolso, una que contenía un polvo químico blanco y fino. Con una precisión fría y metódica, empezó a rellenar las cápsulas vacías con esa sustancia desconocida. Observé, paralizado en el silencio de mi cocina, mientras ella preparaba mi dosis para el día siguiente. El padre afligido que quería creer en su hijo murió en ese instante. En su lugar, el frío y calculador maestro restaurador tomó el control total. Su mente finalmente aceptando una verdad ineludible. Mi familia no solo me estaba engañando, estaban tratando de destruir mi cerebro. A la mañana siguiente, entré en la cocina arrastrando los pies. Hice que mis hombros se encorvaran, que mi mirada estuviera perdida y que mis movimientos fueran lentos y pesados. Representé el papel del hombre sedado a la perfección. Camila estaba junto a la encimera, preparando café. Se giró y me entregó la cápsula recién envenenada con una mano y un vaso de agua con la otra. Sus ojos eran fríos y depredadores, buscando cualquier señal de lucidez. «Buenos días, Mateo. ¿Dormiste bien?» Asentí con la cabeza, con una sonrisa débil y confusa. Me llevé la pastilla a la boca, la coloqué cuidadosamente debajo de la lengua y luego tomé un sorbo ruidoso de agua, asegurándome de que me viera tragar. Fue una actuación digna de un premio. Satisfecha, se dio la vuelta para atender su café. En ese breve instante, tosí discretamente en una servilleta que había escondido en el bolsillo de mi bata, escupiendo la cápsula intacta en ella. Doblé la servilleta y me la guardé. Unos minutos más tarde, Julián y Camila se marcharon a su oficina, dejándome solo. La puerta se cerró tras ellos con un clic definitivo. Me quedé de pie en el silencio de la casa, con la mente clara como el cristal y un ardiente deseo de justicia absoluta ardiendo en mi pecho. La partida de caza había comenzado. En el momento en que el coche de lujo salió de la entrada, el anciano frágil y confundido se evaporó. Me enderecé, mi postura recuperó la rigidez de décadas en andamios, y marché directamente al despacho de Julián. Necesitaba el motivo, la razón estructural detrás de su traición. Su ordenador estaba protegido por una contraseña, pero conocía la pereza mental de mi hijo. Su ego siempre fue su punto débil. Probé la combinación más obvia, el nombre de su primer perro, seguido del año en que lo consiguió. La pantalla se desbloqueó al instante. Ignoré las carpetas de clientes y marketing, y fui directamente a las pestañas ocultas del navegador y a los clientes de correo electrónico cifrados que había aprendido a reconocer. Lo que encontré no fue solo la codicia de un hijo malcriado, era la desesperación absoluta. Un aviso final de un prestamista de dinero rápido, una de esas empresas depredadoras que operan en los márgenes de la legalidad. Rápidamente, copié todos los correos electrónicos y números de cuentas extranjeras a mi unidad USB. La demanda era de $800,000, con vencimiento el viernes. Miré la fecha. Tenía apenas 48 horas. De repente, todo encajó con una claridad aterradora. No solo estaban robando mi casa, estaban sacrificando mi vida y mi cordura para salvarse de cobradores de deudas violentos. Continué mi búsqueda en los cajones de su escritorio. Debajo de un montón de folletos de propiedades de lujo, encontré una gruesa carpeta de Manila. El logotipo pertenecía a una firma de ingeniería local conocida por su corrupción. Dentro estaba el informe oficial, el arma que planeaban usar contra mí. Lo leí con la mirada entrenada de un tasador maestro. El documento afirmaba que la propiedad de Coral Gables tenía cimientos defectuosos y moho negro tóxico, declarándola inhabitable y justificando su demolición. Analicé los datos falsificados, los cálculos de carga y las lecturas de humedad. Eran una burda fabricación. La matemática estructural era físicamente imposible para una estructura de pino tea de los años 20, que se petrifica con el tiempo, volviéndose más fuerte, no más débil. Comprendí por qué Julián había cortado el arco. Necesitaban una prueba fotográfica, por muy falsa que fuera, para justificar la venta de una propiedad de $2,5 millones por una miseria a su propia empresa fantasma. Ahora tenía en mis manos el plano exacto de su fraude inmobiliario. Sabía que necesitaba una prueba irrefutable de mi cordura antes de que intentaran internarme.
Con la carpeta bajo el brazo, conduje a una clínica médica privada en las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde no conocían mi nombre. Era crucial que no dejara un rastro digital en nuestras cuentas bancarias conjuntas. Cualquier alerta notificaría a Julián. Pagué la consulta completa en efectivo, una suma considerable que saqué de mis ahorros de emergencia personales. Le entregué al médico la servilleta que contenía la cápsula envenenada. Quiero un análisis toxicológico completo de mi sangre, dije, mi voz firme, y quiero que analicen el contenido de esta cápsula. Necesito un informe certificado. El médico, un hombre mayor con ojos perspicaces, me miró por un largo momento. Los resultados tardarán 24 horas, advirtió. ¿Está usted en un lugar seguro? Estoy trabajando en ello, respondí. Salí de la clínica con la sangre extraída y el proceso en marcha. Tenía el comienzo de un escudo legal hermético, pero eso significaba que debía sobrevivir bajo su techo, representando el papel de mi vida. Mi siguiente parada fue un depósito de materiales de salvamento arquitectónico, un laberinto de hierro viejo y madera recuperada. Allí encontré a Diego Torres, mi brillante aprendiz de 22 años. Estaba clasificando unas vigas de roble recuperadas, sus manos jóvenes ya mostrando la promesa de un verdadero artesano. Se sorprendió al verme. Sabía que había estado de luto profundo desde la muerte de Elena. «Maestro Vargas, ¿está usted bien?», preguntó, su preocupación genuina. No le expliqué el drama familiar. La confianza se demuestra con acciones, no con palabras. Simplemente le entregué una lista que había escrito. «Diego, necesito que consigas estos artículos». Silenciosamente. Gatos de acero estructural de alta resistencia, al menos 4, y el mejor equipo de grabación de audio en miniatura que puedas encontrar. Él leyó la lista, su expresión cambiando de la sorpresa a una seria comprensión. No hizo preguntas sobre el porqué. Vio la absoluta gravedad en mis ojos, la misma intensidad que yo exigía en el taller. «Lo conseguiré», maestro dijo. «Se lo entregaré en el callejón trasero de su casa esta noche. A medianoche en punto». Asentí, poniendo una mano en su hombro. «La discreción es fundamental, Diego». Él asintió, como si estuviera restaurando un secreto. Había asegurado las herramientas físicas necesarias para construir mi trampa. Regresé a la finca de Coral Gables minutos antes de que Julián y Camila llegaran de su oficina en el centro. El tiempo era esencial. Rápidamente, me quité la ropa de calle y me puse de nuevo la bata gastada. Me despeiné el pelo y me senté en el salón a media luz, con la mirada perdida en la pared, recreando la imagen del hombre roto que esperaban ver. Julián entró, aflojándose la corbata de diseñador barata. Lo primero que hizo no fue saludarme, sino mirar mis ojos, buscando la dilatación de las pupilas que confirmara la sedación. Interpreté mi papel a la perfección. Dejé que mi mandíbula se aflojara, mi boca ligeramente abierta. Murmuré un saludo confuso, arrastrando las palabras. Julián sonrió con suficiencia a Camila por encima de mi cabeza. Estaban completamente convencidos de que su víctima estaba totalmente doblegada. Un instrumento dócil en sus manos. No tenían ni idea de que el instrumento se había convertido en un arma. Exactamente a medianoche, me deslicé por la puerta de la cocina hacia el oscuro callejón. Diego ya estaba allí, esperando junto a una furgoneta de carga alquilada. El aire de la noche era denso y húmedo. Los soportes de acero eran increíblemente pesados. Mi rodilla mala gritaba de dolor con cada paso, pero el silencio era primordial. Juntos, en una coreografía susurrada, transportamos los gatos de acero y el equipo electrónico a través de la entrada de servicio oculta, una reliquia de los años 20 que Julián, en su ignorancia de la historia de su propia casa, ni siquiera sabía que existía. Conducía directamente al sótano. Guardamos el equipo detrás de la vieja caldera, un gigante de hierro fundido que lo ocultaba por completo de cualquier mirada casual. Estaba seguro. Antes de desaparecer en la noche, Diego me entregó una pequeña caja de terciopelo. «Son las micrograbadoras de audio», susurró, activadas por voz, con transmisión por Bluetooth. «Buena suerte, maestro». Se desvaneció tan silenciosamente como había llegado, dejándome solo en la oscuridad con las herramientas de mi venganza. Con el sigilo de un ladrón, me arrastré por mi propia casa. Primero, debajo de la larga mesa del comedor, donde pegué una micrograbadora a la parte inferior del tablero. Luego, la parte más arriesgada, el salón. Quité la rejilla de un conducto de ventilación a nivel del suelo
y me metí en el espacio polvoriento, un lugar estrecho que olía a metal viejo y a tiempo. Estaba colocando la segunda grabadora cuando escuché el crujido de las tablas del suelo en el piso de arriba. Me congelé. Eran los pasos de Camila. Se había levantado a por un vaso de agua. Contuve la respiración, el corazón martillando contra mis costillas. Sus pasos se detuvieron justo encima de mi cabeza. 1 milímetro de madera y yeso era todo lo que me separaba de ser descubierto. Escuché el sonido del agua corriendo en la cocina, el tintineo de un vaso. Luego, los pasos se alejaron, subiendo de nuevo por la escalera. Exhalé lentamente. Activé el receptor Bluetooth en mi teléfono, conectándolo a los micrófonos. El audio era nítido. La casa ahora tenía oídos. De vuelta en la seguridad de mi dormitorio cerrado con llave, me puse un auricular inalámbrico. Julián y Camila estaban en su habitación, discutiendo su cronograma final para el viernes. Sus voces llegaban claras y crueles a través del micrófono. Confirmaron que el comprador falso estaba listo, que el prestamista sería pagado y que volarían a las Bahamas el viernes por la noche. Entonces, Julián, con un nerviosismo palpable en su voz, mencionó a mi difunta esposa. «¿Y qué hay de mamá?», preguntó. «¿Estás segura de que nadie sospechará nada?». La respuesta de Camila fue cortante. Escuché con un horror paralizante, mientras ella le recordaba implacablemente a Julián que habían sido ellos quienes autorizaron al hospital a desconectar el respirador de Helena 2 días antes de lo previsto, falsificando mi firma en los documentos de poder médico. Lo hicieron para evitar que ella cambiara su testamento después de una discusión que tuvieron. En ese momento, la última pizca de amor paternal que quedaba en mi alma se vaporizó. Se convirtió en ceniza, reemplazada por una rabia silenciosa y catastrófica. Dejé de ver a Julián como mi hijo errante. Empecé a verlo como lo que era. Un cáncer estructural en los cimientos de mi vida. Una podredumbre que debía ser extirpada permanentemente. Me senté en la oscuridad de mi habitación durante horas, pero no había caos en mi mente. Al contrario, mis pensamientos eran más agudos y claros de lo que habían sido en décadas. Mis manos ya no temblaban, sabía que no podía simplemente llamar a la policía. El fraude financiero era complejo, y el asesinato de mi esposa estaba oculto detrás de apoderados legales y la burocracia hospitalaria. Necesitarían una confesión, y yo se la iba a conseguir. Pero primero, tenía que construir la jaula. Abrí mi maletín de cuero, el que usaba para las tasaciones importantes. Saqué la escritura original de la casa de 1924 y mi sello de arquitecto maestro, un pesado trozo de latón con mi nombre y licencia grabados. Me di cuenta de que necesitaba un arma mucho más poderosa que un abogado o un policía. Necesitaba el peso aplastante e inamovible del gobierno federal y las leyes de preservación histórica de la ciudad. El sol comenzaba a salir el jueves por la mañana. Tenía exactamente 24 horas para construir una tumba legal y estructural de la que no podrían escapar. A primera hora de ese mismo jueves, mientras Julián y Camila salían para ir a su oficina, yo ya estaba vestido con mi ropa de trabajo. Esperé 10 minutos y luego salí por la puerta trasera. Conduje directamente a la oficina de planificación urbana de Coral Gables, un lugar que conocía tan bien como mi propio taller. Ignoré las largas colas del público y caminé directamente a la oficina de Héctor Salinas, el estricto director de preservación histórica. Éramos viejos conocidos, forjados en décadas de batallas por salvar edificios históricos de las garras de los desarrolladores. Puse los planos originales de 1924 sobre su escritorio. «Héctor, necesito una designación de monumento histórico de nivel 1 de emergencia para mi propiedad», dije, mi voz sin rastro de pánico, solo de propósito. Inmediata. Héctor, un hombre tan recto como las columnas dóricas que tanto admiraba, levantó una ceja. Revisó los planos, su dedo trazando las líneas originales. «Mateo, estos documentos son impecables. Tienes base para ello. ¿Qué está pasando?». «Estoy protegiendo mi legado», respondí. «Necesito una servidumbre de conservación absoluta, irrevocable». Él entendió la gravedad. Sacó los formularios necesarios y aceleró el proceso. Mientras firmaba la restricción de escritura, sentí el peso del acto. Estaba convirtiendo mi lote multimillonario en una pieza de museo protegida, intocable para siempre. Mi casa ya no era un activo, era una fortaleza. Regresé a casa y fui directamente al sótano, justo debajo del arco dañado. El corte de sierra de Julián en el piso de arriba
Era una herida abierta en el corazón de mi hogar. Sabía que su comprador falso planeaba derribar este muro el viernes para comenzar la remodelación ilegal. Tenía que evitar que la casa colapsara de verdad, pero necesitaba que la ilusión de debilidad permaneciera en el nivel principal. Trabajando con una precisión metódica, coloqué los 4 pesados gatos de acero directamente debajo de las vigas de carga de la planta baja. Lentamente, giré los tornillos, transfiriendo la enorme carga del segundo piso desde la viga de pino dañada hacia las inquebrantables columnas de acero ocultas en el sótano. Era un bypass estructural. La viga de madera visible en el salón ahora no soportaba más que su propio peso, pero para un ojo inexperto parecía estar a punto de ceder. Había convertido mi hogar en una trampa física, una lección de física de la construcción, esperando ser impartida. Más tarde esa mañana, mientras fingía mi estupor matutino por los pasillos, mi teléfono vibró silenciosamente en mi bolsillo. Era un correo electrónico cifrado y seguro de la clínica privada. Fui al baño, cerré la puerta con llave y abrí el archivo adjunto. El informe oficial de toxicología. Leí la jerga médica, pero las conclusiones eran claras. Mi sangre contenía altas dosis de un potente sedante químico no regulado, una sustancia conocida por causar confusión severa y deterioro cognitivo a corto plazo. El análisis de la cápsula coincidía. Tenía la prueba. Sin dudarlo, redacté un nuevo correo electrónico. Adjunté el informe médico certificado, el informe estructural fraudulento que había encontrado, y los archivos de audio de la confesión de Julián y Camila sobre el asesinato de Elena. Lo envié todo directamente a la dirección de correo electrónico segura de Héctor Salinas. Sabía que él no dudaría. Héctor era un hombre de ley y orden. Inmediatamente contactaría a sus enlaces en la Oficina Federal de Investigaciones. La red federal había comenzado a cerrarse silenciosamente alrededor de la finca de Coral Gables. Cuando salí del baño, Camila ya me esperaba con mi dosis diaria. Me entregó la cápsula envenenada con una sonrisa enfermizamente dulce. «Es hora de tus suplementos, Mateo». Julián estaba cerca, ajustándose su reloj caro con nerviosismo. «Papá, ¿estás listo para firmar unos simples papeles de rutina mañana? Será rápido e indoloro». Miré directamente a los ojos de las personas que habían asesinado a mi esposa y planeaban encerrarme. Sonreí cálidamente, una máscara de gratitud. Me llevé la pastilla a la boca y la tragué, ocultándola perfectamente bajo la lengua mientras bebía el agua. Mientras me alejaba arrastrando los pies, tropecé deliberadamente contra la pared, reforzando la ilusión de un colapso cognitivo total. Escuché a Julián soltar una risita de alivio. Su victoria parecía tan segura, tan completa, que eran ciegos al verdugo que caminaba por su pasillo. Esa tarde, mientras estaba en mi estudio, un enorme SUV negro, con los cristales tintados, entró en el camino de entrada. Observé desde la ventana del segundo piso. Un hombre corpulento, con el cuello y los brazos cubiertos de tatuajes, salió del coche. Julián salió corriendo de la casa, su rostro pálido de terror absoluto. El hombre era claramente el matón del prestamista. Agarró a Julián por el cuello de su traje de diseñador y lo empujó violenta y rápidamente contra el capó del coche. Su voz era un gruñido bajo y amenazante, pero sus palabras llegaron hasta mi ventana. Exigía los $800,000 para mañana al mediodía, o habría consecuencias físicas. Julián, balbuceando, prometió que el dinero estaba garantizado por la venta de la casa a la mañana siguiente. Le rogó. Suplicó por solo 24 horas más. El matón lo soltó y se fue, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Ahora conocía la línea de tiempo exacta, que debía interrumpir para asegurarme de que Julián no solo se enfrentara a la justicia federal, sino también a la ira del cartel. El jueves por la noche, la casa estaba llena de una tensión palpable. Me puse el auricular y escuché la transmisión de audio en vivo. Julián y Camila estaban en su habitación, haciendo las maletas de lujo para su vuelo a las Bahamas. Sus voces eran susurros excitados. «¿A qué hora viene el transporte médico a por el viejo?», preguntó Julián. La risa de Camila fue desprovista de toda humanidad. «La furgoneta llegará a las 10 de la mañana en punto», dijo. «Para entonces, ya tendremos el dinero y estaremos de camino al aeropuerto. Lo encerrarán en un pabellón sin ventanas en el psiquiátrico estatal para siempre. Nadie escuchará nunca más sus locas historias». Al escuchar sus palabras, no sentí miedo, no sentí nada más que una calma glacial. Fui a mi armario,
y saqué mi mejor traje, uno de color carbón hecho a medida. Lo coloqué con cuidado y comencé a planchar la camisa, preparando mi armadura para la mañana. El viernes por la mañana llegó, el sol saliendo sobre el histórico horizonte de Coral Gables. Ignoré la bata gastada que me había servido de disfraz durante días. Meticulosamente, me puse mi traje de carbón a medida. Me anudé la corbata de seda con manos firmes y seguras. Cada acción era deliberada, un ritual de preparación para la batalla. Coloqué mi sello de arquitecto maestro, el informe de toxicología y la escritura de preservación histórica en mi pesado maletín de cuero. Me miré en el espejo. Ya no veía a una víctima en duelo. Veía al maestro restaurador, un hombre que había pasado su vida reforzando cimientos y demoliendo la podredumbre. Estaba listo para proteger mi legado. Desbloqueé la puerta de mi dormitorio y salí al pasillo. Bajé la gran escalera justo cuando sonó el timbre de la puerta. Julián se apresuró a abrir, revelando a un promotor inmobiliario de Miami de aspecto resbaladizo, con un reloj de oro barato y una sonrisa aceitosa. Julián y Camila lo saludaron con entusiasmo, tratándome como si fuera un fantasma confuso que deambulaba por el pasillo de su propia casa. No se preocupe por él, le susurró Julián al promotor, haciéndome un gesto con la cabeza. Está un poco perdido. El promotor miró el arco dañado y se rió. No hay problema. Mis excavadoras tendrán toda la propiedad arrasada para el lunes. Construiremos unos condominios modernos y elegantes aquí. Sonreí, una sonrisa vacía y ausente, directamente al promotor. Él no lo sabía, pero acababa de confesar su intención de cometer un delito federal frente a un testigo federal. No sabía que estaba a punto de entrar en una trampa perfectamente construida. Todos se dirigieron al comedor para firmar los documentos finales del cierre, y yo los seguí dócilmente. Camila extendió la gruesa pila de documentos de fideicomiso sobre la mesa del comedor. Cada página era una mentira, un paso más hacia mi encarcelamiento y su fuga. Me entregó un pesado bolígrafo de latón. Firme aquí, Mateo dijo, su dedo con la uña perfectamente cuidada señalando la línea de la firma. Julián se inclinó. Su aliento apestaba a café rancio y a ansiedad. Solo una firma más, papá, y todo habrá terminado. Tomé el bolígrafo. Dejé que mi mano temblara violentamente, una actuación final para su beneficio. La punta del bolígrafo se cernió sobre el papel, exactamente como esperaban. Vi sus ojos, los de Julián y los de Camila, muy abiertos por la codicia y la anticipación. Contuvieron la respiración, esperando el trazo de tinta que les daría todo. Y entonces, de repente, mi mano dejó de temblar. Dejé caer el bolígrafo sobre la mesa con un clic rotundo y sonoro. Mi espalda perfectamente recta, y los miré con una claridad helada que no habían visto en semanas. El silencio repentino en el comedor fue ensordecedor. El único sonido era el zumbido de un aire acondicionado que luchaba contra el calor de Florida. Julián parpadeó, su mente tratando de procesar la transformación. «Papá, ¿qué pasa?», tartamudeó, intentando aferrarse al tono condescendiente de un hijo preocupado. «¿Te sientes bien?». Lo miré. Y por primera vez, él vio la ausencia total de debilidad en mis ojos. Mi voz, cuando hablé, era profunda, resonante y completamente desprovista de cualquier niebla cognitiva. No voy a firmar un contrato fraudulento para vender un monumento histórico de nivel 1, dije. Cada palabra era un golpe de martillo. El promotor se congeló, su sonrisa aceitosa se desvaneció al instante. Las palabras «monumento histórico» eran la sentencia de muerte comercial para cualquier proyecto de condominios. El rostro de Camila se puso completamente pálido. Se dio cuenta, con un horror que se extendía por sus facciones, de que el anciano no estaba sedado en absoluto. El juego había cambiado. Abrí mi maletín de cuero y deslicé la escritura oficial de preservación de la ciudad sobre la mesa, directamente hacia el promotor. El sello de la ciudad de Coral Gables brillaba bajo la luz. «Eso es falso. Está loco», gritó Camila, intentando desesperadamente arrebatar el papel, pero el promotor ya lo había cogido. Leyó la servidumbre de conservación irrevocable, la cláusula que prohibía legalmente la demolición o alteración estructural de una sola viga de la casa. Sus ojos se abrieron con pánico al darse cuenta de que estaba a punto de ser cómplice de un fraude de zonificación masivo. «Al diablo con esto», maldijo violenta y apresuradamente.
Agarró su propio maletín y salió furioso por la puerta principal, abandonando el barco que se hundía. Julián vio cómo sus $2 millones se alejaban en un coche, dejándolo completamente expuesto, solo en la mesa del comedor con la deuda del cartel a punto de vencer. Julián se giró hacia mí, su rostro enrojecido por el pánico y la rabia. «Acabas de arruinar nuestras vidas. Ese dinero era todo lo que teníamos», gritó, su fachada de sofisticación hecha a añicos. Me levanté con calma y caminé hacia el arco dañado, la cicatriz que él había infligido a nuestra casa. Me agaché y, con un tirón firme, levanté la pesada rejilla decorativa de ventilación del suelo, revelando el espacio iluminado del nivel inferior. «Tu sabotaje fue de aficionado», dije. Mi voz era la de un profesor dando una lección final. «La carga de este piso es de aproximadamente 12.000 libras. Tu corte apenas debilitó la viga de pino tea, pero tu intención era clara. Y si miras ahí abajo, verás los gatos de acero que instalé en el sótano, firmemente anclados y soportando el peso de la casa. El intento de provocar el derrumbe de una estructura histórica es un delito federal». Julián retrocedió, su arrogancia completamente despojada, reducido a un vándalo aterrorizado atrapado por una mente muy superior a la suya. En ese momento, Camila sacó frenéticamente su teléfono, sin duda intentando transferir los fondos restantes que tuvieran a una cuenta en el extranjero. Pero era demasiado tarde. Las pesadas puertas delanteras se abrieron de golpe. Héctor Salinas entró, flanqueado por 4 agentes federales armados con chalecos tácticos. El aire se llenó de autoridad. «Julián Vargas», Camila Reyes anunció el agente principal, su voz sin emoción. «Están bajo arresto. Tienen una orden federal por fraude electrónico, fraude inmobiliario y el intento de envenenamiento de un ciudadano de la tercera edad». Camila dejó caer su teléfono con un ruido sordo. Un agente lo apartó de una patada mientras otro la agarraba, la empujaba contra la mesa del comedor y le ponía las esposas a la espalda. El chasquido del metal cerrándose fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. La inescapable realidad de la prisión federal se estrelló sobre los 2 conspiradores. Julián cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. «Papá, por favor, diles que es un malentendido. Por favor, papá». Lo miré, arrodillado en el suelo donde una vez jugó de niño, y no sentí absolutamente nada, ni pena, ni ira, solo el frío y duro suelo bajo mis botas. Saqué la grabadora de audio digital de mi bolsillo y pulsé el botón de reproducir. La voz impasible de Camila llenó el gran comedor, seguida por el nervioso acuerdo de Julián, confesando cómo desconectaron el respirador de Elena para robar su herencia. El sonido de sus propias palabras asesinas resonando en la habitación rompió por completo la mente de Julián. Se derrumbó, sollozando histéricamente en la alfombra, un hombre destrozado por su propia maldad. Los agentes federales los miraron a ambos con absoluto asco mientras apretaban las esposas de acero alrededor de sus muñecas. Mientras los agentes sacaban a rastras a un Julián balbuceante y a una Camila silenciosa y lívida por la puerta principal, mi hijo me lanzó una última y desesperada súplica. «El prestamista me matará. Me matará si voy a la cárcel sin pagar». Me quedé en el porche, observando cómo los metían en la parte trasera de los vehículos federales. El sol de la mañana se sentía cálido en mi rostro. «No te preocupes por eso», Julián le informé con calma. «La operación local de ese cartel fue desmantelada por el FBI esta mañana, basándose en los datos financieros que les proporcioné de tu ordenador». La comprensión lo golpeó. Julián se dio cuenta de que no solo iba a una prisión federal, iba a una prisión que probablemente estaría llena de los mismos hombres peligrosos a los que acababa de traicionar. Los coches de policía se alejaron, llevándose la podredumbre de mi vida para siempre. Justo cuando los vehículos federales desaparecían por la calle, una furgoneta blanca e impoluta de transporte médico entró en el camino de entrada. Se detuvo exactamente donde el coche del matón había estado el día anterior. 2 corpulentos camilleros salieron, uno de ellos sosteniendo una camisa de fuerza. «Buscamos a un Mateo Vargas», dijo uno de ellos, leyendo una orden en un portapapeles. «Tenemos una orden de internamiento involuntario». Me ajusté el traje a medida. Saqué la tarjeta de visita de Héctor Salinas de mi bolsillo y se la entregué. «Me temo que llegan tarde», dije con calma. «Las personas que falsificaron esa orden están actualmente de camino a un centro de detención federal. Pueden confirmar los detalles con el director de preservación histórica». Los camilleros miraron la impecable finca, luego al hombre confiado,
y bien vestido que tenían delante, y finalmente a los coches de policía que se alejaban en la distancia. Se disculparon rápidamente, volvieron a su furgoneta y se marcharon. La última amenaza había sido completamente neutralizada. Volví a entrar en la silenciosa finca de Coral Gables. La atmósfera pesada y opresiva que había llenado la casa durante meses había desaparecido. El aire se sentía limpio. Miré el arco dañado, la cicatriz física dejada por la codicia de mi hijo. Me quité la chaqueta del traje, la doblé cuidadosamente sobre una silla, me arremangué y cogí mi formón. Comencé el lento y meticuloso proceso de reparar la viga de pino tea, cortando la madera dañada para preparar una nueva unión. Con cada golpe del mazo sobre el mango del formón, sentía que el persistente dolor por la muerte de Elena se transformaba, no en olvido, sino en una profunda sensación de paz y justicia cumplida. La casa, al igual que mi corazón, finalmente estaba siendo limpiada de la podredumbre tóxica que había infectado a mi familia. 3 meses después, el sol de Florida brillaba intensamente a través de las vidrieras recién restauradas del salón. Diego Torres, mi joven aprendiz, entró llevando un nuevo juego de planos arquitectónicos para nuestro próximo gran proyecto de restauración, un teatro de los años 30 en el centro. Miré a Diego, a sus 22 años, y vi en sus ojos la pasión, el respeto y la dedicación que mi hijo biológico nunca poseyó. Sonreí. Abrí mi viejo maletín de cuero y saqué mi compás maestro de latón, la herramienta que había heredado de mi padre y que a su vez él había heredado del suyo. Se lo entregué a Diego. Creo que es hora de que tengas el tuyo propio, dije, convirtiéndolo oficialmente en mi socio de pleno derecho. Él lo tomó con una reverencia que me llegó al alma. Comprendí en ese momento que el verdadero legado no se construye con sangre, se construye con integridad, trabajo duro y la fuerza, para derribar la podredumbre y construir algo hermoso y duradero en su lugar.